Bienvenidos a mi canal Hecho en Trencinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Esta es la chaqueta que me ha visto Isabel Benavides haciendo vídeos y me ha pedido que os muestre cómo se hace. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Veis que las bolitas se pueden poner de varias formas, en este caso es formando rombos. ¿Veis? Bueno, pues he hecho una muestra para enseñaros a hacer las bolas. Las bolas se pueden hacer de muchísimas maneras. Lo voy a arrimar un poquito. El caso es que en el mismo punto hay que hacer el tricotar varias veces el mismo punto. Y depende de las veces que lo tricotéis, pues saldrá la bolita más gruesa o más pequeñita. Aquí en este caso solo lo he hecho con 3 puntos y en una sola vuelta, entonces la bolita sale pequeña. Aquí 3 puntos y una vuelta, pero lo que más me gusta es esta, que son 4 puntos y 2 vueltas. Y también se puede hacer la bolita del derecho, todo del derecho, pero como es esta del derecho, la bolita la he hecho del revés. Y ahora mismo os lo enseño. Bueno, primero os voy a decir que para hacer el rombo, entre una bolita y otra, tiene que haber 24 puntos de separación para que se pueda hacer el rombo. Y luego se hace en la bolita 2 puntos antes, hay 2 puntos de separación, y aquí entre este y este 2 puntos de separación, y luego entre una bolita de aquí y la de arriba hay 4 vueltas, a un lado, volver, ida y vuelta, 2 vueltas completas o 4 vueltas. Bueno, pues ahora os lo enseño cómo se hace. Después de haber hecho 2 vueltas completas del derecho, por el revés, siempre del revés, pues me toca hacer la bola. Esta primera, la segunda es en el mismo sitio que está la bola de abajo. 2 puntos del derecho de separación y ahora en este punto es donde tengo que hacer la bola. Y ese punto lo tengo que convertir en 4. ¿Cómo lo convierto? Pues echo hebra y hago uno del derecho, pero no la saco, sino que echo otra vez hebra y hago ese otra vez del derecho y ya tengo 4. Pues ahora me voy hacia el revés y esos los voy a hacer del derecho, para que me salga la bolita por el lado del derecho, que me salga del revés. Lo voy a hacer del derecho. 1, 2, 3 y 4. Me vuelvo otra vez y eso lo voy a hacer los mismos 4 del revés. Si es un hilo fino podéis dar muchas vueltas. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis cómo se va formando la bolita del revés? Me vuelvo otra vez y la hago del derecho. 3 y 4. Ahora voy a hacer 4 del revés. Hay gente que mengua por el derecho, pero se queda aquí un agujero muy grande. Yo prefiero ahora menguar, porque ahora hay que menguar por el revés. Entonces ahora continúo por el derecho. Sigo haciendo los demás del derecho.
hasta que me toca otra bola ahí, porque ahora en vez de abrir el rombo lo voy a ir cerrando. Ahora tengo que ir ahí hasta la bola. Hago todo del derecho. Y voy a hacer otro, que lo vais a ver ahora. Aquí está la bola. En este punto, entonces, 2 más, es ahí. Entonces 2 más. Y en este me toca hacer otra bola. Entonces, echo hebra. Hago uno del derecho pero no lo saco, echo otra vez hebra y hago otro del derecho. Ya tengo 4. Le doy la vuelta a la labor y por el revés hago 2 del derecho. Hago 4 del derecho. 1, 2, 3 y 4. Le doy la vuelta a la labor y hago 4 del revés. Le doy la vuelta a la labor y hago los 4 del derecho. Para acordarse, lo que digo siempre, que se hacen 2 del derecho, 2 vueltas del derecho por el revés. Y cuando ya las tengo hechas, pues ya quiere decir que la bolita ya está terminada. Ya continúo haciendo estas 4 del revés. Y las que me quedan del derecho. Esta lana es muy gruesa, no se trabaja quizá bien. Bueno, pues ahora ya, ¿veis? Se va formando el rombo. Se va cerrando. Aquí se iba abriendo hasta aquí y luego ya se va cerrando. Por el revés, hay mucha gente que hace los menguados en 2 veces, en 4 veces, pero para que no se quede el agujero, lo hago de una sola vez. Es un poco difícil, pero es mejor hacerlo de una sola vez. Entonces hago las que me tocan del revés. Y ahora ya se sabe que esto es ya la parte de la bolita, esas 4. Pues esas 4 las voy a probar a hacerlas todas a la vez. Voy cogiendo uno, otro. Cuesta trabajo, alguna gente lo hace en los menguados y para eso no se puede hacer el trabajo muy apretado. Y probar a que esté bien fino la aguja. Como estoy haciendo la muestra, me está saliendo fatal. Es que lo he apretado quizás demasiado. Vamos a ver, 1, 2, 3 y 4. Y entonces se echa hebra y todos a la vez. Es que así sale el agujero más pequeñito. Aunque cueste trabajo, sale el agujero más pequeño si se hace todo a la vez. Y ya se forma la bolita por el otro lado. ¿Veis este que hice? Como no tiene casi agujero. Porque lo recogí también así, todo a la vez. Y entonces si no, sale aquí un agujero aquí muy bastante grande. Si se mengua en 2 veces o en 3. Y ya se continúa todo
de punto del revés hasta que encontremos la otra bolita. Si os cuesta mucho trabajo hacerlo todo a la vez, pues lo hacéis, menguáis dos, menguáis otros dos y luego lo pasáis el punto uno por encima de otro hasta que solo quede uno. El caso es que al final solo tiene que quedar uno. Entonces, o se pasa todo o se hace todo por el, no, por el revés mejor. Es que lo apreté demasiado. Y entonces se mengua muy mal si están muy apretados los puntos. Así que, ay, ahora, ¿veis? Ya se ha menguado y ya podemos continuar. Así se hace la bolita. ¿Veis cómo queda? Si os gusta más pequeña, pues en vez de 4 puntos, pues 3 puntos. Le echáis la hebra solo una vez.